Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en este espacio para poder disertar un poco con el maestro José Enrique Murillo Mejía acerca de los desafíos en la educación en México, de tal forma que pues es un placer para nosotros, maestro, tenerlo aquí en este espacio y con todo el acervo de conocimiento que usted nos pueda compartir. Pues igual, le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con este tema y que, bueno, que estén encaminadas a la cuestión del impacto que tiene la educación, ¿no? Todos los desafíos que tienen que ver con estos procesos de formación en los estudiantes a nivel nacional. En su experiencia como doctorante de esta área educativa, ¿cuál cree que hayan sido los principales cambios en la educación mexicana derivados de la pandemia COVID-19? Hola, Hola, buenas buenas tardes, tardes, doctor. doctor. Agradezco su amable entrevista. Pues creo que sí han sido muy detonantes esos cambios que tuvimos a partir de la pandemia, ya que a partir de ahí tuvimos mm, situaciones que pusieron al país entero, y no solamente al país entero, sino todo el mundo, en una situación difícil. El hecho de aislarnos, el hecho de estar en casa, de no poder salir, de poder hacer las actividades que realizábamos comúnmente, como salir a la calle, pasear, ir al cine, ir a la escuela, andar en el transporte, en los centros comerciales, lo que podríamos llevar o llamar una vida normal. Todo eso fue coartado durante la pandemia. Y la parte de la educación no fue ninguna situación aislada, sino también ahí tuvimos un gran cambio. El gran cambio nace a partir de que todos nos recluimos y que se tienen que implementar nuevas estrategias para que todos los estudiantes no perdieran esa parte educativa necesaria para poderlos formar. Y parte de las estrategias que se sacaron fue precisamente la establecer estos medios que son a distancia. Se crearon, o más bien se le dieron más auge a las plataformas que ya existían, pero se modificaron, se perfeccionaron y se extendieron a todo este tipo de población, tanto a nivel primaria, primer secundaria, preparatoria, a nivel universidad, incluso a niveles ya de especialidad, de maestrías, doctorados, se implementó para todos. Nos vimos forzados, o todos tuvieron que estar forzados para adecuarnos a estas nuevas tecnologías y poder ser partícipe de ellas y poder no quedarnos atrás en la parte educativa. Afectó mucho, sí, afectó mucho porque tengamos en cuenta que la parte emocional de todo estudiante pues fue afectado porque ya no había esa interrelación, maestro-alumno, docente-alumno, compañeros, la misma convivencia entre ellos mismos, afectó bastante. Por lo tanto, no era lo mismo. No era la misma motivación estar al frente de una pantalla para todos aquellos que estaban del otro lado recibiendo la información. E incluso para los mismos docentes, no fue lo mismo ponerse a hablar a la pantalla cuando dentro de su metodología cotidiana, pues no estaba previsto eso. Entonces yo creo que a partir de ahí esto nos pegó a todos, tanto alumnos, docentes, en general. Y esa fue la parte que le veo, ¿no? Como que hubo desmotivación, no hubo la misma intencionalidad, pero más sin embargo también tuvimos algunos, como comentarlo, como decirlo, ventajas o algo que nos benefició, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos enseñó a estar a la vanguardia, sobre todo en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, en todo esto para poder implementar la educación.
y no podernos quedar atrás o rezagar cuando las cuestiones van innovando, cuando la educación va innovando. Entonces, sí creo que hubo sus debilidades, pero creo que también todo esto fue una parte de reforzamiento, de reforzar todo el sistema educativo en el sentido educacional. Ujú. Ok, sí, tiene razón, es muy interesante todo este contexto. Díganos usted, en su experiencia, ¿qué factores contribuyen más a la desigualdad educativa en México, en este contexto de los de problemas económicos, geográficos, socioculturales y por qué? Muy buena pregunta, doctor. Yo creo que, a mi pensar, tenemos un gran problema en nuestro país, y no solamente hablo de educación, sino hablamos de economía, de política, de la falta de equidad, de los recursos para todos. Y esto pega exclusivamente hablando en la educación, ya que no hay una distribución equitativa. No es lo mismo una zona donde estamos hablando de un cerro, de una montaña, de un pueblito que está a 3 horas de la ciudad, 4 horas de la ciudad, que para llegar hasta allá hay que tomar un camión, bajarse, caminar 1 hora, y todo eso nos va afectando. ¿Por qué? Porque la educación, la tecnología, todo lo que se manifiesta en el programa de educación no llega hasta allá. Entonces, todo eso nos limita hablando geográficamente. No es lo mismo, hay mucha desigualdad. Podríamos hablar de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues bueno, tiene todas las facilidades de infraestructura, de recursos, de accesibilidad, de inclusividad para que se pueda dar a la mayoría. Y aún así tenemos nuestras limitantes dentro de la infraestructura de la educación. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a aquellos estudiantes que tienen algún problema de discapacidad, de poder eh, ingresar a una escuela. Como es el caso, por ejemplo, tan fácil y sencillo, alguien que use silla de ruedas. No todas las escuelas están adaptadas para que pueda ingresar un estudiante con estas características. Entonces, desde ahí hablamos la parte de la infraestructura, ¿sí? Hablando de la innovación tecnológica también como parte de la infraestructura, también es una limitante porque aquí podremos tener el internet y los accesos y replicadores y todo, mas sin embargo hay lugares donde ni siquiera llega la luz. Entonces, desde ese enfoque estamos hablando que hay una gran limitación, ¿sí? Donde la educación pues se imparte en aulas improvisadas, en aulas que la misma comunidad lo está habilitando. ¿Por qué? Porque no llegan los recursos, no llegan los recursos a nivel estatal. Entonces, ahí hay un gran coartamiento para que se pueda desarrollar libremente y de forma equitativa para todo el país. Muy bien. Muy bien, maestro. Me parece bastante asertiva su respuesta. De hecho, también hemos escuchado sobre los lugares, como decía, de las comunidades más vulnerables, donde los niños en muchas de estas áreas, pues no tienen ni aulas, ¿no? Toman clases a la luz del día, bajo los árboles. Pero qué bueno, de hecho, esta cosmovisión que usted nos comparte nos puede llevar a identificar áreas de oportunidad. En otro orden de ideas, quisiera preguntarle a usted si ha participado en alguna educación innovadora, en la parte educativa, que haya transformado el aprendizaje en su contexto. He tenido participación elaborando algunas tesis desde la parte de la licenciatura, de las especialidades y de la maestría en las cuales he sido partícipe. Esta última de la maestría fue correlacionada en el sentido del manejo de heridas.
heridas, quemaduras y estomas, lo cual pues es algo muy presente, aunque la mayoría no le da la importancia. Actualmente se presentan muchos casos donde, por ejemplo, tenemos heridas que tienen años, tienen 5, 10, 15, y me ha tocado hasta ver 20 años que tienen la misma herida y no la pueden cerrar. ¿Por qué? Denotado por el mal manejo, por una curación tradicional y el desconocimiento sobre todo de cómo se deberían de manejar cada una de estas. Entonces, la tesis fue enfocada a ese sentido, a tratar de investigar cuáles eran las causas y dar alternativas, estrategias de mejora para que esto no esté sucediendo a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional. Entonces, a partir de ahí estamos dando las pautas para que eso se limite y se pueda dar una continuidad a los tratamientos y evitar que este tipo de heridas tengan una extensión de tiempo tan largos y que se minimicen y que tengan una mejor recuperación. También he participado en el área laboral, en lo que son los programas de trabajo, en los programas educativos. Hemos diseñado lo que son cursos monográficos, son de 3, 4, 5 días, pero se elabora a través de toda una metodología de estructura en lo cual buscamos actualizar a todo el personal. Con esto logramos el objetivo de que nuestro personal esté al día, a la vanguardia, y de que los conocimientos que apliquen a nuestros pacientes pues estén actualizados y basados sobre todo en una razón científica, con una evidencia como tal. Ujú. Me parece bastante asertivo todo lo que usted nos comparte. De hecho, la educación a veces la ubicamos en las aulas, ¿verdad? Solamente en las universidades o escuelas de formación básica y demás. No obstante, hablando de ya los sectores focalizados, pues indudablemente, así como la enfermera educa a las enfermeras, los médicos tienen que educar, enseñarles a los médicos, los ingenieros y los abogados en su campo respectivamente, ¿no? Entonces, me parece bastante enriquecedor todo lo que usted nos comparte y pues también con la vicisitud de identificar áreas de oportunidad que nos ayuden a transformar nuestra sociedad en materia de la educación. En consecuencia o en resonancia con todo lo que estamos nosotros ahorita versando, sí sería importante que nos compartiera, maestro, qué características definen una buena práctica docente y por qué son importantes actualmente. Muy interesante esta pregunta, ya que de ahí pues se deriva la calidad con la que se está impartiendo la educación. Creo que las buenas prácticas en la educación deben estar muy marcadas y enfocada, interrelacionada con lo que es la ética, ya que derivado de todo esto, pues son los resultados que debemos de obtener. Eh, Hablando de buenas prácticas, creo que todo esto debe estar sustentado en evaluaciones que al final de cuentas nos van a dar un indicador de cómo estamos en este momento, qué nivel tenemos, y eso mismo nos va a dar una pauta para que podamos generar programas de mejora, estrategias de mejora que nos puedan hacer mejorar las prácticas que estamos manejando. Tal vez nosotros pensamos que la metodología que estamos usando es la mejor, la ideal, mas sin embargo los resultados que nos están dando no son los más óptimos. Entonces eso es lo que nos debe hacer pensar qué está pasando, qué está sucediendo y que tenemos que hacer un cambio. También es muy importante que los mismos docentes se concienticen y se trabaje en ellos para que también adopten esa parte de cambios.
que estén abiertos a nuevas modalidades, a nuevas tecnologías, a nuevos sistemas, a nuevas metodologías, para que ellos también tengan esa facilidad de que se les haga la observación y lo tomen como una crítica constructiva para crecimiento a nivel educativo y no como una crítica de estás mal, te voy a castigar, no lo estás haciendo bien, vamos a tener que modificar las cosas y todo esto. Y lo mismo sucede con los alumnos cuando están sometidos a evaluaciones, también no debería de ser lo mismo. También debería de ser una forma para que ellos lo vean como una mejora, una propuesta a través de la cual ellos van a mejorar. Recordemos que todo esto está conllevado a que la evaluación es una herramienta y es una herramienta para la mejora, para mejorar nuestro sistema, para mejorar nuestra metodología y a final de cuentas para tener una educación de calidad en nuestro país. Ujú. Excelente. Qué agradable es escuchar el grado de conocimiento y de expertise que usted nos comparte. Ya para cerrar este espacio, ¿nos puede usted compartir qué considera más urgente atender para lograr la transformación educativa relevante en México? Ah, pregunta muy interesante, doctor. Eh, Son muchas cosas. Creo que aquí tenemos una gran ventaja. Nuestros programas educativos han tenido una evolución a lo largo del tiempo. Han ido mejorando, han ido perfeccionando. Yo creo que el problema es que cada que llega un sexenio, corta un programa e inicia uno nuevo. Entonces, esto no nos permite dar continuidad y hacer un sistema permanente reforzado. ¿Por qué? Porque lo están cortando y en vez de llevar una línea, comienzan a desviarse y nunca terminan de establecer esas líneas. Los programas son muy buenos, pero creo que no están conforme al nivel económico y geográfico de nuestro país. Lo que comentábamos hace rato, la desequidad que tenemos en la repartición de los recursos afecta mucho. Entonces, si queremos que todo esto mejore, tendríamos que ser más equitativos en esa parte de la distribución de los recursos, porque creo que los programas no son malos, son buenos. Más sin embargo, creo que la falta de equidad en la distribución, en la inclusividad, es muy, muy necesaria. ¿Sí? Y también creo que la contribución del docente y de la comunidad es de vital importancia, porque no solamente es el docente, sino también el compromiso que debe de tener la comunidad, el compromiso que debe de tener desde el momento de decir, me levanto temprano, llevo a mi hijo a la escuela, desayunadito, peinadito, arregladito, y estoy al pendiente de él, en el sentido de que sale de la escuela, revisamos cuadernos, revisamos tareas, estamos al pendiente de él, y viendo sus necesidades educativas, estando al pendiente, llamando la atención, apoyando. Siento que todo esto incluso reforzaría la parte de la deserción, porque muchas veces todo esto también es una causal de que el estudiante deserte y no debería de ser. Sí, entonces yo creo que aquí la comunidad, el docente y propiamente la institución son los que deben de estar comprometidos para que la educación en México sea de mayor calidad. Muy interesante, maestro, todo lo que usted nos comparte. Es muy grato para nosotros tenerlo en este espacio. Esperamos poderlo volver a tener con nosotros para que nos siga compartiendo de su grado de experiencia científica y en el área que usted labora y bueno, pues no me queda más que agradecerle infinitamente por su participación y esperamos volvernos a ver en breve. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.